Bien, buenas tardes con los sujetos procesales. Ha convocado audiencia para el día de la fecha en el expediente 841-2018 en lo seguido contra el acusado, mancha caso y otros, delito, colusión agravada. Señor fiscal, buenas tardes, acreditación. Muchísimas gracias, magistrado. Muy buenas tardes. Buenas tardes también con los colegas abogados y los demás presentes en esta sala de audiencia por el Ministerio Público Gary Justino Sabana Guzmán, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía en Delito de Corrupción de Funcionario de Huancavelica, y con los demás datos ya consignados por mi colega que me antecedió. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis, su micro está apagado. No apague el audio, por favor. Freddy Mancha Caso. Freddy Mancha Caso. Ausente. Bien. Su abogado, doctor Elizarbe. Señor magistrado, muy buenas tardes. Con el saludo de la tarde y a los demás sujetos procesales presentes, abogado Giancarlos Elizarbe Ayuque, con los demás datos sobrantes en la audiencia anterior. Muchas gracias, señor juez, precisando que mi patrocinado sí está conectado, señor magistrado. Bien, Freddy Mancha Caso. Gracias, doctor. Freddy Mancha Caso. Señor magistrado, buenas tardes. Su nombre, caballero. Freddy Mancha Caso, DNI 41798624. Bien, manténgase en línea. Juan Alberto Villavicencio. Buenas tardes, señor magistrado. El que le habla Juan Alberto Villavicencio Chuquillanqui con DNI 45535923. Villavicencio. ¿Su abogado quién era? El doctor Igor Casimiro. Igor Casimiro, señor magistrado. Buenas tardes, doctor. Acredítese, por favor. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a las personas que se encuentran conectadas a esta vía virtual. Por la defensa técnica del ciudadano Juan Alberto Villavicencio Chuquillanqui, el abogado Igor Casimiro Aleja, con colegiatura 238 del Colegio de Abogados de Huancavelica, y demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Gracias, juez. Bien, doctor Blúa, buenas tardes. Walter Blúa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla, el abogado Walter José Blúa Bustillos, habilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, abogado delegado de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con datos de identificación brindados en audiencias anteriores por quien me antecedió. Bien, muchas gracias. Elvira Rojas Mendoza. Doctor, muy buenas tardes. Perito de oficio. Elvira Araceli Rojas Mendoza, identificada con DNI 23276353. Bien, muchas gracias. Manténgase en línea. Especialista, dé cuenta sobre la existencia de escritos pendientes, naturaleza del presente, estado de la sesión anterior. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Respecto al despacho, no existe ningún escrito pendiente. En sesión anterior, doctor, se dispuso para esta fecha el examen del testigo Daniel Boza Romero y de la perito Elvira Araceli Rojas Mendoza, quien encontrándose presente la perito Elvira Rojas Mendoza. Es un juicio oral, doctor. Punto común. Eso es todo, doctor. Bien. Antes de ello, a los sujetos procesales, especialmente al señor fiscal, doctor Gary, en la sesión anterior se realizaron los alegatos de apertura de los diferentes sujetos procesales, entre ellos la Fiscalía. Y bueno, esto para ilustración de todos, empezando por el que habla. Señores sujetos procesales, existen sendas jurisprudencias y aplican a este caso porque la Fiscalía postula la tesis de la prueba indirecta o por indicios. Y no obstante ello, en vía de precisión, porque es necesaria, el Tribunal Constitucional, además de la Corte Suprema, por ejemplo el 728, que es tan de dominio público, 2008, PC, caso del PC, y hay muchas de la jurisprudencia nacional que indican de que cuando se postula la tesis de la prueba indirecta, cosa que ha formulado ya la Fiscalía
señor fiscal, lo mismo a los demás sujetos procesales que tenían que cuestionar ello, no ha quedado ni siquiera precisado, doctor Gari, aunque usted no estuvo en la anterior audiencia, lo siguiente. Según estas sentencias, lo que debe objetivarse para efecto de probar en juicio es un hecho inicial, esto es el indicio. El hecho final, la inferencia lógica. Esto es, y si es un indicio único, tendría que indicar la singular potencia acreditativa. Si no es un indicio único y no se ha señalado aquí cuál es la inferencia lógica o de otra naturaleza, máxima de la experiencia, un conocimiento científico que ampara ello, entonces, de momento, esta postulación fiscal no tiene mucho sentido a partir de la prueba, de la jurisprudencia en relación a la prueba indirecta. Esto es, se debe partir por cuál es el hecho, el indicio probado, cuál es la participación del imputado o de los imputados en ese indicio. Y de ser ello así, además pese al recurso de nulidad 1912-2005, que es principio jurisprudencial asumido por el Tribunal Constitucional, también reiteramos el hecho base. Se desconoce de momento. Segundo, si son dos hechos, ¿cuál de ellos o con cuál de ellos este es plural? Tercero, si no es plural, es singular, entonces ¿dónde radica la excepcionalidad de su singular fuerza acreditativa? Tres, ¿con cuál de estos hechos tal inferencia o tal indicio, que no lo conocemos hasta ahora, es concomitante? Además, ¿con cuál de ellos es periférico? D, ¿con cuál de ellos se interrelaciona para efecto de posicionar la inferencia? Y les digo esto de los señores, al señor fiscal, con mucho respeto a los señores abogados, porque la tesis de la prueba indirecta tiene su propia formulación e inferencia que va a ser revisada en vía de sentencia, e incluso el Tribunal Constitucional ya ha revisado mucho esta materia y hay principios jurisprudenciales. Le digo esto, doctor Gari, porque al final, en la sesión precedente, el señor fiscal refirió que el hecho se debería hacer antes de cierta fecha, pero no dice cuándo, y dice que hay indicios, pero no sabemos cuál es el indicio base, si es único, si es interdependiente, o si es interrelacionado, si este es plural. Por último, ¿cuál es la inferencia o las inferencias? Y las demás tesis que deben dar cuenta, al final de cuentas, de la coherencia de la postulación de la prueba indiciaria para que el fiscal, el señor juez, coja estos indicios y si el indicio, la inferencia, el hecho base y lo demás es probado en juicio, entonces se hallará responsabilidad penal del acusado. Pero de la postulación original, doctor Gari, realmente fue una postulación muy gaseosa, toda vez que correlaciona a cuatro ideas, no se sabe si son indicios, son inferencias, cuál es, por último, es el hecho base o son dos hechos base, y cuál de estos dos hechos base, si fuesen dos o tres, se vinculan al señor Freddy Mancha, y cuál de esos dos se correlacionan a Juan Alberto Villavicencio. Es más, no solo eso, sino que como la tesis es por prueba indirecta, a su vez de ellos, cuáles se correlacionan con estos dos mismos sujetos en relación al segundo delito. Esto es, no se conocen las premisas base o los indicios base y todo lo demás respecto del primer delito colusión, ni respecto del segundo, negociación incompatible. No precisado esto en la vía de alegatos de apertura, señor fiscal, ocasionará ante la indefinición de la proposición inferencial de la Fiscalía la absolución de los acusados. Y les digo esto, señores, porque la prueba indirecta exige procesal y más constitucionalmente el desglose de ello. Nótese que el Tribunal Constitucional sobre este asunto ha referido que
La ejecutoria, bueno, la sentencia sobre la base de la prueba indiciaria requiere una especial motivación en extremo de las inferencias, en extremo de que estas sean razonables, de que correspondan plenamente a las reglas de la lógica o la experiencia u otro, lo estoy leyendo, de suerte que los indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso que vincule al acusado con el delito objeto de sentencia. Entonces, para efecto de ordenar el proceso penal sobre la tesis de la prueba indiciaria que ha postulado la Fiscalía, doctor Gary, precise por favor estas precisiones y dé cuenta cuál o cuáles son los indicios, bases, inferencias y lo demás a efecto de poder posicionar los autos en sede procesal, es más, en sede procesal constitucional. Señor fiscal, adelante. A ver, señor magistrado, igualmente con el debido respeto ante su despacho debo indicarle lo siguiente, de que también existen, señor magistrado, casaciones que han dado cuenta justamente a la dicotomía si es que la prueba indiciaria lo debe postular el fiscal o es un método de valoración que corresponde al magistrado. Y efectivamente, señor juez, la casación también ha determinado que esta es un método de valoración de la prueba, en este caso del indicio, conforme lo prevé el artículo 158 del Código Procesal Penal. Ahora, está bien, a lo mejor la advertencia que usted muy atinadamente observa en esta sesión de audiencia, sin embargo, corresponderá al fiscal que al momento de realizar el alegato de clausura pueda, de repente, pedagógicamente, establecer los indicios conforme correspondan, porque nótese, señor magistrado, que los delitos de colusión en su gran mayoría, o casi todas, son de pruebas indirectas. En consecuencia, en el alegato de clausura, señor juez, como un método de valoración que su despacho va a corresponder oportunamente, tendrá que precisar los indicios, además, de repente, algunas pruebas directas que pudieran haber para que sea valorada por su despacho. Nosotros consideramos de que en un alegato de apertura no necesariamente se puede esbozar la tesis de una prueba indirecta, pero sí en un alegato de clausura que va a ser un cierre final después de haberse actuado todas las pruebas con el rigor correspondiente, determinar la clase de indicios y las demás que correspondan para que su despacho valore de manera conjunta, como un método o criterio de valoración, señor magistrado. En todo caso, esa es una posición también personal que, con el debido respeto, como le digo, ya corresponderá en el alegato final para que la decisión suya también se aboque en base a los términos antes indicados, señor magistrado. Bien, solo como precisión a los sujetos procesales, el marco procesal de un proceso penal, ustedes lo conocen, está bastante definido. Por el principio de correlación, que está en el artículo 397, la sentencia, es decir, el juzgador, lo que refiere el señor doctor Gary, lo estoy leyendo, la sentencia no podrá tener por acreditados hechos o circunstancias no descritos en la acusación y en este caso vertidos en el acto de alegato de apertura. Es decir, doctor Gary, el señor juez no va a poder enhebrar, bueno, sí lo puedo hacer, pero no debo hacer, enhebrar unos indicios base que no han sido postulados por la Fiscalía. Una inferencia postulada por la Fiscalía, perdón, no postulada por la Fiscalía no puede hacer la suya el juez. Unas inferencias, unas resultantes, tampoco las pudo enhebrar si no las ha postulado la Fiscalía, entre otros términos, señor fiscal, por el principio acusatorio. Por el principio acusatorio, el señor juez no puede subrogarse en las atribuciones fiscales, de modo que el señor juez no puede validar un indicio, base o dos o tres, que no ha sido postulado por la Fiscalía al momento de sentenciar. Es decir, el señor juez no puede hallar responsabilidad penal por uno o dos indicios que no han sido esbozados. Estaría el juez prevaricando. Y de esa manera la responsabilidad penal y hasta la apelación de los señores sentenciados tendría base, porque el señor juez está articulando una inferencia, 397 numeral 1, da por acreditado un hecho, en este caso un hecho indiciario, que no se conoce, pero yo lo encontré al sentenciar. Entonces lo correcto, señor fiscal, para no vulnerar el artículo 397, es que la Fiscalía
precise ello. También sé, doctor Gary, que usted probablemente no esté a cargo de esta investigación porque en la anterior sesión no hubo otro fiscal, pero procesalmente no es razonable, ni siquiera legal, que el juez halle los indicios que la fiscalía no ha postulado ni en la acusación, que la tengo a la mano, ni ha sido realizada por el señor fiscal. Toda vez que en el señor fiscal, bueno, en requerimiento acusatorio, si usted lo tiene a la mano, hay desde la foja 10 una serie de indicios, pero no hay ninguna precisión de ellos. Hasta la foja, me imagino que 16, 17, 18, 19, 20. Hasta la foja 20, desde la foja, permítame ser preciso, sí, desde la foja número 10, en realidad, está una suerte de indicios que concluye en la foja número 20. Esto es, acá habrá, pues no los voy a enumerar, pero habrán pues unos 10, 15 indicios, no lo sé. Y los que el señor fiscal ha reseñado en la sesión anterior son 5. Entonces, el señor fiscal, el juez no puede hacer suyo indicios, es más, no se conoce la inferencia ni el hecho o los hechos base de indiciarios del delito de negociación discriminados del delito de colusión agravada en relación al imputado A y al imputado B. Y con la precisión, el señor juez no puede hacer este ejercicio no postulado, salvo que prevarique en la sentencia. Doctor Gary, en todo caso, si usted considera prudente, porque la sentencia va a requerir de eso, doctor Gary, que ese indicio que se postule, ese se pruebe en el juicio. Si usted considera necesario, se suspende para otra sesión a fin de que prepare ello, o el fiscal a cargo prepare ello. Doctor Gary. A ver, señor magistrado, en todo caso, unas precisiones. Obviamente, su despacho como director de la audiencia le corresponde hacer uso de las alternativas que merezcan para que no haya un vicio como usted lo advierte. Sin embargo, debo indicar, si bien el caso corresponde a mi colega Mitchell, que está de vacaciones, que lo estoy apoyando para esta sesión, podría resultar atinado lo que usted indica, pero no sin antes, en todo caso, decir de que no se estaría alterando el contenido del requerimiento acusatorio. ¿Por qué? Porque a la Fiscalía no le corresponde valorar la prueba, señor magistrado, le corresponde circunstanciar los hechos de manera que el juzgador valore la prueba, y un método de valoración de la prueba es los indicios. Eso es exclusivamente del operador jurídico. En todo caso, señor juez, para ya no entrar de repente en criterios a lo mejor que no convenimos, como le dije inicialmente, su despacho es el director de la investigación o del desarrollo del juicio. Pediría en todo caso que se reprograme para una próxima oportunidad y esperemos que sea compatible con el horario. Acá tengo la agenda de mi colega Mitchell Medina, que se incorpora después de sus vacaciones el 31 de agosto, ¿no? O sea, para, en todo caso, en la próxima sesión, que él pueda, en todo caso, sustentarlo, señor magistrado. Señor juez. Al doctor Elizarbe. Adelante. Muchas gracias. Señor magistrado, en efecto se advierte que la acusación fiscal tiene deficiencias, y esto a efectos de recordarlo de que estas deficiencias se tenían que corregirse en lo que viene a ser control formal de la acusación fiscal. La Fiscalía lo que ha hecho es insistir que su requerimiento acusatorio tiene consistencias, etcétera. Dicho de paso, se llevó a control sustancial en la misma que esta causa ha sido sobreseído. ¿Por qué? Porque eminentemente no se advierte con una claridad, ¿no?, respecto al delito materia de este juicio oral. Sin embargo, ello pues ha sido materia de apelación. Si nos encontramos en este juicio oral, ya es por decisión del órgano superior. Entonces, señor juez, atendiendo que el juicio oral es eminentemente contradictorio, razón por la cual esta defensa participa, y es de la oposición, señor juez, que no se podría a estas alturas de modificar la acusación. ¿Por qué digo esto? Porque si exigiera a la Fiscalía que precise los indicios, eso
necesariamente tendría que hacerse una acusación escrita. ¿Por qué lo digo? Porque el señor fiscal lo que ha hecho es resumir en su alegato de apertura la acusación escrita. No se puede modificar en absoluto la acusación escrita, esto de conformidad al numeral 1 del artículo 397, conforme usted también lo ha precisado, señor juez. Insiste la defensa, señor magistrado, no se podría modificarse a estas alturas los hechos, razón por la cual esta parte procesal considera, señor magistrado, y sabemos que en este modelo procesal penal cada parte procesal asume su responsabilidad y como órgano jurisdiccional imparte la justicia de manera imparcial conforme conocemos sus criterios jurídicos formados, señor magistrado. En ese mismo sentido, pues, no se podría exigir a la Fiscalía a efectos de que precise el factum. Lo contrario sería, señor magistrado, como vuestro despacho, como su persona advierte, sería, pues, hacer suyo o las funciones de la Fiscalía, lo cual sería contrario. Por eso es que esta defensa mantiene, señor juez, que el juicio debe continuarse. Muchas gracias. A ver, doctor Elizarbe, a los sujetos procesales, solo con fines de precisión, no se está razonando sobre una alteración o cambio o modificación de la acusación, que esa ciertamente no tiene cabida en esta etapa. No, sino sobre la base de la argumentación que ya hizo el fiscal, claro, el fiscal en la sesión anterior precise, no le pido que altere, la acusación no puede ser alterada, salvo con un escrito complementario que eso tiene su etapa y sus fundamentos, sino que de su alocución del señor fiscal, y que no estuvo en esa ocasión el doctor Gari, no ha quedado claro cuál es, de su alocución, que no puede cambiarla, cuál es el hecho base o los hechos base del delito A y del delito B respecto del acusado A y del acusado B. ¿Cuál es la inferencia de ese razonamiento? ¿Por qué? Porque, señores abogados, esa inferencia, ese hecho base que va a ser probado, ustedes lo van a cuestionar naturalmente también en el curso de juicio. Pero necesitamos individualizar, no se habló de cambiar, doctor Elizarbe, individualizar de su alocución, que ya la hizo el señor fiscal, cuál es el o los hechos base, cuál es el resultante indiciario y la inferencia, y por consiguiente, cuál es la tesis indirecta que vincula al acusado A y B con el delito. Entonces, doctor Elizarbe, aquí no hay ninguna alteración. De hecho, el juzgado tampoco lo permitiría porque la norma no lo autoriza. Bien, el doctor Igor Casimiro. Sí, señor magistrado, efectivamente, su despacho muy atinado está pretendiendo solicitar al señor representante del Ministerio Público que aclare algunas situaciones que en vías de aclaración se deben de establecer. Como por ejemplo, usted bien lo ha señalado, y en la sesión anterior el señor fiscal corrigió y precisó, no corrigió, en todo caso utilicemos el término correcto, precisó que el delito o el factum de imputación se habría cometido hasta antes del 23 de mayo, pero dice hasta antes del 23 de mayo. Sería importante para efectos de llevar el proceso y poder garantizar el contradictorio que se establezca cuándo fue exactamente, o en todo caso que me dé un parámetro del cual esta defensa puede establecer desde cuándo hasta cuándo fue, porque si es hasta antes del 23 de mayo, como afinó el señor fiscal, tendría que verificarse también desde qué fecha. Entonces, hay puntos importantes que no se han merituado. Efectivamente, dicen que hay indicios, pero esos indicios ya están establecidos, ya están materializados en una acusación. Esa acusación tiene que tener un correlato sobre cuál enhebro toda la teoría de la prueba indiciaria. Entonces, si no está precisado, efectivamente, magistrado, estamos en el marco de la duda, en el marco de la imprecisión, y sobre la base de la imprecisión, efectivamente, una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria va a ser definitivamente materia de nulidad cuando no se ha
sembrado la base correcta para enhebrar el proyecto de prueba indiciario. En ese sentido, es necesario que el representante del Ministerio Público en este acto precise claramente cuáles son los puntos sobre los cuales vamos a girar este proceso y sobre todo la fecha en la cual se ha desarrollado la acusación, que es materia del presente. Entonces, si no tenemos fecha, no tenemos quantum, nosotros simplemente estamos defendiendo una situación a la deriva y efectivamente no va a poder establecerse sentencia. En ese marco, sería conveniente correr traslado al Ministerio Público a efectos de que precise lo ya señalado por su despacho. Gracias, magistrado. Doctor Blua, adelante. Muchísimas gracias, doctora. Quiero partir mostrando mi conformidad con las observaciones realizadas por su despacho en los términos ya discutidos, pero sobre eso también quiero adicionar que el hecho de que el Ministerio Público presente su teoría del caso en base a un criterio de prueba indiciaria y a pesar de ese hecho omita realizar o exponer las inferencias que va a acreditar a lo largo del juicio oral, no solo significa un problema en su teoría del caso, sino también representa una amenaza y hasta cierto punto una afectación al derecho de defensa de todas las partes procesales en el presente juicio oral, puesto que de no subsanarse la observación que usted ha realizado, la prueba que se actuaría en juicio no estaría actuada, valga la redundancia, y sería valorada en base a criterios imprecisos, lo cual no garantizaría, como dijo el doctor Igor, ni un correcto fundamento para una sentencia condenatoria, ni un correcto fundamento para una sentencia absolutoria. En ese sentido, señor magistrado, consideramos, al igual que usted, que debería precisarse estos extremos, eso sí, siendo expresos y claros en que esto no significa que se varíe, modifique o altere los hechos en materia de acusación, sino estrictamente a que se señale de qué manera los indicios se encuentran relacionados y se expongan las relaciones lógicas entre ellos que sustenten la teoría del caso del Ministerio Público. Eso sería todo, doctor. Bien, esto es bueno, señores sujetos procesales, como operadores de derecho. ¿Por qué? Porque además de lo que ustedes han mencionado, no solo el hecho base y las inferencias tienen que sopesar el juez a manera de juicio para condenar, sino también tendría el juez que sopesar la entidad de este hecho base desconocido, inferencia desconocida, al momento de absolver para rechazar esa inferencia, que de momento no se conoce. Entonces, en ambos casos, sea que se condene o que no, y más que esto está supervigilado porque hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional, para efecto que sea motivada la sentencia, tiene que estar fundamentado el hecho base, y entonces que debe conocerse en este acto. Bien, para el saneamiento del proceso o para la mejor buena marcha, y remarcando lo que han de referir ustedes, esto no supone, significa ni autoriza a un órgano procesal como es la Fiscalía a alterar el factum de imputación, sino simplemente desglosar, presentar la argumentación razonada indiciaria que va a ser objeto de juzgamiento sobre la base de su alocución primigenia. Siendo entonces que se necesita una referencia o parámetros indiciarios claros y nítidos sobre la postulación fiscal, y siendo que existen varios de ellos realizados aquí y otros en el requerimiento acusatorio, y necesitando el doctor Gary que el señor fiscal a cargo esté atento a estas precisiones, incluso tenemos al perito en autos, quien también su correlato tenía que verterse sobre algunos de los indicios base que de momento no lo tenemos. Por estas consideraciones, y luego de instalar la presente audiencia, hallado esta falencia procesal constitucional de la prueba indiciaria
que incidirá directamente en la responsabilidad penal o absolución de los acusados y además en el correlato de la actuación de pruebas en el plenario, es de rigor de manera excepcional diferir la presente audiencia luego de su instalación para efecto que la institución fiscal a cargo precise estos autos como conocedor del proceso. Y siendo que debe ser instalada dentro de los 8 días, siendo que estamos día 26, el día 8 es el 7 de septiembre. Con fines de las precisiones indiciarias fiscales, se reprograma para el día 6 de septiembre, tiempo suficiente para que precise el fiscal, a efecto de que precise, 1, el o los hechos base de cada delito, colusión y negociación incompatible, discriminado por el acusado Freddy Mancha como Luis Alberto o Juan Alberto Villavicencio Chuquillanqui. Refiera, además, cuál es el hecho final o la inferencia lógica, el indicio base, la inferencia resultante y precise, en todo caso, según la doctrina jurisprudencial que se ha hecho alusión, precise, recurso de nulidad 1912-2005, que ha sido considerado doctrina vinculante, cuál es el hecho base, si estos indicios de ser 3, 4 o 10 son plurales, o si es único, y si es único, en qué radica su singular fuerza acreditativa, si los hechos son concomitantes, si acaso son periféricos, si entonces son interrelacionados, entre cuál de estas premisas, a fin de sustentar la inferencia que será objeto de sentencia en los presentes autos. Tercero, emítase apercibimiento expreso contra los acusados Freddy Mancha Caso y Juan Alberto Villavicencio Chuquillanqui, de ser declarado reo contumacia en la medida que concurre en la siguiente sesión. Cuarto, recibimiento respecto a la sesión fiscal, dar cuenta del órgano de control interno ante su eventual incongruencia del fiscal a cargo de esta investigación, a cargo de las inferencias antes mencionadas, al señor abogado defensor del acusado, al doctor Elizarbe, como al doctor Casimiro, imponerse las 2 unidades de defensa procesal a la eventualidad que concurre en la siguiente sesión. Al doctor Walter Blúa, dar cuenta de la oficina de coordinación ante su eventual inconcurrencia máximo que ha sido constituido como actor civil en autos. Se agradece la presencia de la contadora Elvira Rojas Mendoza y a su vez se le requiere, por favor, concurra en la siguiente sesión ante esta circunstancia procesal penal tan importante en los autos. Quedan todos, señores sujetos procesales, notificados y resueltos respecto a la reprobación. Buenas tardes con todos, que tengan buen día. Permiso, señor juez. Señor magistrado, Señor señor magistrado. ahora. Señor magistrado. ¿Aló? Señor magistrado. Diga, doctor Creo Gary. que ya se retiró. ¿Qué te dijo el día? No dijo la hora. 2:20. 2:20, por favor. 2:20 de la tarde. Gracias, buen día. Muchas gracias, gracias, doctor, gracias. Señor magistrado. Guay, ya se fue. Diga, doctor Igor.